gloria al Señor nuevamente, amados. Ahora nos vamos a ir primero en oración y luego con ese preciosísimo tema. No volverá a mí vacía. Padre amado y santo, Padre bendito y eterno, glorioso, nos acercamos a ti mediante la sangre derramada y por tu misericordia, Señor, esa grande misericordia inagotable, Señor, aunque Billy dijo que sí podíamos agotar tu misericordia, pero que jamás podríamos agotar tu gracia. Oramos, Señor amado, bajo esa sangre, que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento y que podamos captar el objetivo que tiene tu palabra, la razón, el motivo, la causa por la cual tú has enviado tu bendita palabra. Señor, bendícenos, Señor, abre nuestro entendimiento y toma el control de este espacio de tiempo en el cual vamos a estar teniendo comunión alrededor de tu bendita palabra. Esto lo pedimos en el nombre glorioso, en el maravilloso nombre, en el santo nombre, en el único nombre que tú le has dado a los hombres en el cual ellos pueden ser salvos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, en tu bendito nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos vamos de inmediato a la Escritura. Recuerde, no volverá a mí vacía. Isaías capítulo el capítulo 55. Vamos a esperar porque ustedes lo encuentren. 55 verso 8 y entonces sí, vamos a comenzar con la lectura. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aquí acostumbro introducir una doctrina venezolana de nuestro hermano Oscar Galdona. Oscar Galdona decía: no es lo mismo lo que piensa el burro que lo que piensa el que va encaramado en el burro. Así es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Mire que nos puso primero a nosotros, ¿verdad? Ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, es así dice el Señor. El Señor está dejando bien claro que los pensamientos suyos no son los nuestros, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, miren que hace la comparativa el Señor. Compara su palabra con la lluvia, compara su palabra con la nieve. La misma Biblia en el libro de Job habla de las riquezas de la nieve, de los tesoros de la nieve. Y mucha gente cree que se trata, hermanos, de las formas que tienen las capas, los copos de nieve, ¿no? Que son maravillosos, que son irrepetibles y que son cosas hermosas, ¿verdad? Huellas digitales en la nieve. Pero las riquezas que los campesinos ven es los minerales, los nutrientes. Son esas sustancias que la nieve trae cuando se derrite y que moja la tierra, ¿no? Y la lluvia, nosotros sabemos el beneficio de la lluvia, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía. Ese es el énfasis de estos versículos del capítulo 55 del libro de Isaías. Que cuando Él venga, cuando Él regrese para tomar su palabra no volverá a Él vacía. La palabra, al ser enviada, tiene un propósito, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié, sino que hará lo que yo quiero. Dios tiene un propósito, Dios tiene un motivo, Dios tiene un objetivo, Dios tiene una meta. Cuando Él envía su palabra, lo ha hecho a través de los tiempos, a través de los siglos, a través de las edades. Y será prosperada en aquello para que la
envié. Gloria al Señor, hermanos, benditos el Señor. Esa es la cita en la cual nos vamos a quedar para esta preciosa hora. Isaías capítulo 51, ¿verdad? Y en ese verso hermoso, hermano, del verso 55, Isaías 55, gloria al Señor, del verso 8 al 11, ¿verdad? Y el énfasis, por supuesto, está en ese versículo que dice: no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo le envié, y será prosperada en aquello para que la envié. Hermanos, Dios no envía su palabra si no tiene un motivo, si no tiene un objetivo. Cuando Dios habla algo, y esto lo dijo el mensajero, cuando Dios habla algo, eso es una palabra predestinada. Cuando Dios dice algo, para bien o para mal, esa palabra se va a cumplir. Recuerde que la palabra, antes de venir y ser la palabra, es un pensamiento. El filósofo griego dijo: primero pienso y luego existo. La palabra es la expresión del pensamiento. Las palabras expresan lo que nosotros estamos pensando. Y cuando Dios habla su palabra, es Dios mismo expresando sus sentimientos, es Dios mismo expresando sus pensamientos. Entonces, los tres estados de la palabra: primero es un pensamiento, luego es la expresión del pensamiento en forma de palabra, y luego es la manifestación de ese pensamiento. Usted piensa, lo habla y lo ejecuta, lo lleva a cabo. Cuando Dios habla su palabra, eso está preordenado, está predestinado. Es una palabra que se tiene que cumplir. Dios ya lo dijo. Entonces, cuando Dios tiene una palabra predestinada, tiene que tener un pueblo predestinado para que lo reciba, hermano. Cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, y fíjense la condición, mire la condición en la que Dios, hermano, actúa. El pueblo estaba clamando, el pueblo estaba gimiendo, el pueblo oraba angustiadamente, y estaban pidiendo una liberación. Ya no soportaban a Faraón, ya no soportaban a los capataces, ya no soportaban, hermano, las presiones bajo las que ellos estaban viviendo. Estaban desesperados, estaban angustiados, como dice Ezequiel. Clamaban por las inmundicias, clamaban por la injusticia, clamaban por el pecado que se estaba cometiendo en aquella ciudad. Y hermano, Israel oró, y su oración fue oída en el cielo. Claro que sí. Le dicen a Moisés ahí en la zarza: ve y dile a mi pueblo que yo he escuchado su oración, que yo he escuchado su clamor, que yo he escuchado esa oración con la que me claman, y te he enviado a ti para liberarlos. Y Moisés, el profeta, estaba predestinado. Dios le dijo a Abraham, nuestro padre, que ellos iban a ser liberados 4 siglos después. Y Moisés desciende, hermano. Él era la palabra que había sido hablada 400 años antes. Él era una palabra predestinada. Y allá abajo en Egipto había un pueblo predestinado para recibir la palabra predestinada. Entonces, antes de Dios enviar un profeta con una palabra predestinada, Él tiene que tener un pueblo para que lo reciba. El destino de esa palabra es el pueblo. Dios puso al pueblo en Egipto, Dios tomó a su profeta del desierto y lo envió al pueblo que lo iba a recibir. Entonces, antes de Dios enviar su palabra, Él tiene que tener una gente para que reciba esa palabra, para que acepte esa palabra. Y perdónenme, ¿verdad? Pero es una palabra escogida para un pueblo escogido. Es una palabra elegida para un pueblo elegido. No es para todos, es para los que lo van a aceptar. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere ya está condenado. El incrédulo, hermano, ¿para qué tratar de demostrarle al incrédulo, o para qué luchar porque el incrédulo lo entienda cuando no lo va a entender? Es imposible que él lo entienda. Eso, hermano, es solamente para creyentes. Dios envía su palabra a creyentes. Dios prueba su palabra en creyentes para creyentes, ¿verdad? Y no es ser, hermano, ¿cómo se dice? Racista, o yo no sé cómo se llame eso, ¿verdad? Pero exclusivista, o no.
Dios es separatista, Dios es separatista, Dios le gusta la separación. Él dijo que qué comunión hay entre el creyente y el incrédulo. Si usted cree en Dios, no se vaya, quédese. Si usted cree en Dios, gloria a Dios por usted, bendito sea Dios por usted. Ahora observe esto, Dios separó la luz de las tinieblas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, no se llevan. Hay una batalla entre luz y tinieblas. Es igual entre el creyente y el incrédulo. La palabra viene al creyente. El creyente acepta, recibe la palabra, y la palabra, recuerde que esta es una serie, ¿verdad? De lunes a viernes, no volverá a mí vacía. Eso es el énfasis de hoy. Pero el énfasis de la palabra es que va a cumplir todo aquello para lo cual Él la envió. Él envió su palabra a la tierra, lo veremos mañana, y Él, al enviar su palabra a la tierra, Él la envió con un propósito. La palabra tiene un objetivo. Moisés tenía un propósito. El Señor le había dicho, yo voy a estar esperándote aquí. Tú ve a Egipto, saca a mi pueblo de la esclavitud, tráelos a través de la jornada y aquí en este monte, en el monte santo, donde yo me aparecí a ti en la zarza, donde yo desciendo de tarde en tarde en la forma del pilar de fuego, la columna de fuego, esa espiral de fuego, aquí te voy a estar esperando. Ese era el absoluto de Moisés, que el que le había dicho que fuese a traer el pueblo y lo llevase a ese monte, porque allí él y el pueblo iban a venir a adorar y que ahí lo iba a estar esperando. Moisés se aferró de esa palabra, Moisés aceptó esa palabra, Moisés recibió esa palabra. Y allá en Egipto, entre más duro se ponía el corazón de Faraón, entre más difícil se tornaban las cosas, Moisés, al salir del palacio, se paraba en la parte alta de esas gradas y volteaba a ver hacia el desierto, allá donde se podía ver el monte santo, el monte de Dios. Allá miraba él cómo ese pilar de fuego bajaba, cómo esa luz bajaba, ese fuego bajaba, y él sabía que ese era Dios, que estaba esperando la adoración de su pueblo, que al final él iba a sacar al pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra tenía un motivo, la palabra tenía un objetivo. La palabra, el profeta mensajero con el mensaje profético para ese pueblo que lo había recibido. Hermano, voy a ver si puedo ser claro. La palabra predestinada viene a un pueblo predestinado. Hay un pueblo ordenado por Dios para recibir el mensaje cuando ese mensaje viene. Dios no envía un profeta solo por enviarlo. Cuando Dios envía un profeta, fíjese que Jonás es un profeta de juicio, hermano. Y había un pueblo que lo iba a recibir. Juan el Bautista, el profeta Hacha, el mensajero Hacha, Juan el Bautista, hermano. Yo creo que no hubiera pasado el perfil psicológico del instituto teológico, porque era muy agresivo, muy impulsivo, hermano. Su mensaje era: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Pero hubo gente que lo recibió. Los discípulos del Señor Jesucristo habían sido discípulos de Juan. Juan vino a preparar el terreno. Moisés va a Egipto, lleva un mensaje. Él es la palabra profética. Él estaba predestinado para venir a esa edad 4 siglos después del cautiverio y liberar al pueblo de Israel. Lo podían leer en la Biblia. Moisés viene. Él es una palabra predestinada con un mensaje, la palabra que es traída al pueblo de Israel. El pueblo que estaba ordenado a recibirlo, acepta su palabra, recibe su palabra. Vea usted, él envía un profeta, pero ya tiene el pueblo que lo va a recibir. Él envía un ángel mensajero, él envía un mensaje profético y de restauración, y ya tiene al pueblo que va a recibir ese mensaje profético y de restauración. Entonces, hermano, por eso él dijo: el que recibe un profeta, merced de profeta recibe. Él es aceptado como tal, el mensaje es aceptado, y vea esto, hace el efecto. Él trae un así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore. Ese trae un así dice el Señor. Y Faraón hace toda clase de cosas, y Dios también prospera la palabra, envía plagas sobre Egipto, hermano. Sacude al pueblo de Egipto, golpea a Faraón, golpea al pueblo de Egipto. Lo que Moisés decía, Moisés llamó moscas existencia, ranas existencia, llenó Egipto de piojos, hermano, y trajo oscuridad sobre todo Egipto. Cada una de esas plagas tiene una representación, hermano, simbólica
simbólica de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y Moisés, hermano, hablaba la palabra y Dios prosperaba la palabra, Dios vindicaba la palabra. Cuando un hombre trae un mensaje de parte de Dios, perdónenme la forma en que la voy a decir, Dios está obligado a su palabra. Si Dios envía a alguien a predicar su palabra, y ese hombre es un enviado de Dios en una aldea, en un caserío, en una montaña, Dios está obligado a cuidar de ese siervo, a respaldar esa palabra. Si la palabra dice que los enfermos sanarán, los enfermos tienen que ser sanados, porque si no, la palabra cae por tierra. Si la palabra dice, joven fui, me he envejecido y no he visto justo desamparado, ni a su simiente mendigar pan, hermano, Dios tiene que probar esa palabra. Dios tiene que tener cuidado de su palabra, porque si su palabra cae por tierra, Él va a ser responsable de lo que la gente diga en contra de esta palabra. Dios está obligado a su palabra. Cito al profeta. El profeta dijo que un hombre no vale más que lo que vale su palabra. Cuando un hombre dice voy a estar allá a las 10, esté a las 10. Cuando un hombre dice no se preocupe, yo se lo voy a dar, yo se lo voy a regalar, es mejor que no prometas, porque si prometes cumple. Porque el hombre no vale más que lo que vale su palabra. Y si Dios es Dios, Él tiene que tener cuidado de su palabra, que su palabra cumpla todo aquello para lo cual Él la envió. A ver si hay en controles, me avisan el tiempo, no lo estoy llevando. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor. Continuamos. Dios tiene que vindicar su palabra. Dios tiene que probar su palabra. Y véanlo en Egipto, véanlo en Egipto. Dios le dijo a Moisés, ve y trae a mi pueblo, tráemelo a este monte. Eso era así, dice el Señor. Dios tenía que sacar ese pueblo, Dios tenía que traer ese pueblo, porque era su propia palabra. Entonces Dios tenía que prosperar su palabra. Él tenía que ayudar a que la palabra cumpliese todo aquello para lo cual Él la había enviado. Y cuando Dios, hermano, trata con el faraón, cuando Dios toma ese tiempo ahí y hace que Faraón se endurezca, pone a Faraón, hermano, endurecido el corazón de Faraón, Entonces Dios, hermano, sencillamente, gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Faraón estaba obrando de acuerdo al plan, de acuerdo al propósito. Dios quería poner todo difícil. Fíjese qué cosa. Cuando ya van 9 plagas y las cosas se han endurecido, Faraón ha puesto vara de hierro en contra del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel comienza a claudicar sobre si Moisés es un profeta verdadero, sobre si el mensaje del profeta es la verdad, si no será que es un falso, si no será que es mitad profeta, mitad, o que si el mensaje es la verdad o no es la verdad. Comienza, hermano, muchos de ellos comenzaron a lo que la palabra nos advierte, que vendría la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostatar es, hermano, negar la fe, es negar lo que tú creías. Así es que si yo te veo mañana cargando santos, yo voy a entender que ya te fuiste de la verdad y que estás en otro lado, ¿verdad? Gloria al Señor. Solo vean esto, por favor, vean esto. La palabra tiene que cumplir todo aquello para lo cual Él la envió en cada tiempo. Dios tuvo que traer el diluvio porque tenía que vindicar la palabra de Noé. Desde que Dios envía un profeta y lo envía con un mensaje profético, con el así dice el Señor, Dios está en problemas. Dios está obligado a ese profeta y a ese mensaje, lo dice la Biblia, que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Eso es lo que dice la palabra. No volverá a mí vacía. Leámoslo juntos. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Todo aquello para lo que yo le envié, lo que yo quiero. Hermanos, la palabra no puede fallar. Hago un paréntesis aquí. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no sé en qué parte del mundo, África, Oceanía, Europa, Asia, América, en algún continente, ahora mismo una persona acaba de ser salva. Bueno, si Dios salva hoy,
tiene que sanar también, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él sanó ayer, sana hoy. Si Él salvó ayer, salva hoy. Si Él cambió ayer, transformó, transforma hoy. En Dios no hay sombra de variación. Dios está obligado a cumplir su palabra. Él envió su palabra y Él tiene que respaldar su palabra. Él tiene que probar su palabra. Él se tiene que quedar al lado de su palabra para que su palabra no caiga en tierra. Fíjense que Samuel, un profeta con él, así dice el Señor, ahí en su libro dice que Samuel era un vidente. Un vidente, lo que hoy nosotros llamamos profeta, en aquel tiempo lo llamaban vidente, es decir, una persona que puede ver el futuro o el pasado. Es alguien que engrana en otra dimensión. Y se dice del profeta Samuel, con él así dice el Señor, que Samuel no dejaba caer por tierra la palabra de Jehová. Samuel, polvo de la tierra, vino del polvo y volvió al polvo. Un hombre con defectos y virtudes, pero que su trabajo fue cuidar que la palabra de Dios no cayese en tierra. Ese fue Samuel. Y vea usted esto, si un hombre puede hacer eso, ¿qué de Dios? Dios tiene que cumplir su palabra. Dice, volvemos al texto, dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Él envió a Noé a anunciar un diluvio. El diluvio vino y ya la palabra cumplió para lo que la había enviado. Ahora, como yo sé que no tengo mucho tiempo y espero tenerlos mañana, pero en la continuidad del tema, pero si no es así, hoy en el siglo XX, bueno, estamos en el XXI, espéreme, en el pasado siglo XX, Dios envió un mensaje profético y de restauración para el tiempo del fin. Aquí lo tienen. Dios envió su palabra, Dios envió su mensaje en el siglo XX. Pero ese mensaje está aquí en el siglo XXI. Pero ¿para qué Dios envió este mensaje? ¿Para qué Dios envió su palabra? Tiene un propósito, tiene un motivo, tiene un objetivo. Este mensaje tiene como propósito, tiene como motivo, tiene como objetivo preparar al pueblo que va a ser raptado. Para eso lo mandaron. Este mensaje precursa la segunda venida de Cristo. Este mensaje pone la vida de Cristo en tu vida. Este mensaje, hermano, te prepara para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje pone el carácter de Cristo, la vida de Dios en ti. No, hermano, no es ese mensaje. No, el propósito primordial de este mensaje que precursa la segunda venida de Cristo es traerte a la palabra, es tornarte a la palabra, es que volvamos a ser como aquella iglesia primate, que volvamos a ser como los apóstoles, que volvamos a ser como Pablo, que volvamos a creer de Génesis a Apocalipsis, que volvamos a creer toda la palabra. Vayamos a esa cita, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 4, mire lo que dice. Jesús respondiéndole dijo: está escrito, escrito está, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. El pan, no, algunos, y no culpo a nadie, hermano, no, ni voy a criticar a nadie, pero algunos, hermano, condenan el pan. El hombre deberá vivir de toda palabra que salí de la boca de Dios. Óigame, hermano, pero el Señor dijo no solamente de pan, el pan para el cuerpo y la palabra para el alma. La palabra alimenta el alma. Entonces, hermanos preciosos, Dios ha enviado un mensaje profético para el tiempo del fin, que tiene también un motivo. El objetivo del mensaje en los días de Noé, ¿qué había en los días de Noé? Y mire cómo obra Dios. En los días de Noé, y el Señor dijo que los días de su venida serían como en los días de Noé. Lo vemos. En los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, corrían de aquí para allá. Hubo un mundo tecnológico semejante a al nuestro, en los días de Noé. Pero si llevamos esto a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios estaba anunciando, lo que Dios nos estaba advirtiendo, era, hermanos preciosos, que en los días de Noé había un profeta, Noé, que traía un mensaje profético, ¿no? Y que había una vía de escape. Dios no solamente viene, hermano, llama al hombre a juicio. Dios primero le advierte y Dios también da una vía de escape.
Allí estaba el arca. El arca era la manera provista por Dios. El arca es Cristo, la única forma o la única manera provista. Hoy tuvimos un profeta en el pasado siglo XX, tenemos un precioso mensaje profético y de restauración en el siglo XXI y un arca, un lugar provisto por Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Haga énfasis en el énfasis de este mensaje. El énfasis de este mensaje es Jesucristo es Dios. El énfasis de este mensaje es volvamos a la palabra, regresemos a la manera original, volvamos a la fe apostólica, volvamos a ser aquella iglesia de principio, aquella iglesia del primer siglo, aquella iglesia que se apegaba al escrito está, escrito está, escrito está. Mire a nuestro precioso Señor Jesucristo. Cuando Satanás lo atacó, cuando descargó esa energía, ese montón de voltios sobre él, el Señor Jesucristo se refugió en la palabra. No hay otro refugio. Si este mensaje no cuadra con esta palabra, póngalo a un lado, por favor. Este mensaje tiene que cuadrar con la palabra. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Hermano, la palabra, la palabra. Ese es el énfasis. El énfasis es nosotros como ministros, como predicadores, tenemos una misión. Traer al pueblo de regreso a la palabra, de regreso a la fe original, de regreso a la fe de nuestros padres, los apóstoles. Le hago una pregunta. Si solo hay una Biblia, porque hay miles de religiones. En el siglo XX solo había 996 religiones o denominaciones del cristianismo. Todas reclamaban tener la verdad y un gran combate entre ellas mismas. O yo no sé cuántas hay, porque hoy hay una en cada cuadra. Pero hermano, ¿y si solo hay una Biblia? ¿Por qué hay tanta confusión? Y si solo hay una Biblia, ¿por qué hay tanta religión? Porque se salen, agarran un pedazo y hacen su propia iglesia. Pero si todos regresásemos a la palabra, si todos volviésemos al escrito está, si todos nos tornásemos a la fe original, todos estaríamos, qué bueno ese montón de iglesias, mejor que hayan iglesias en lugar de cantinas, y todos estaríamos trayendo a la gente, hermano, no solo al arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, estaríamos trayendo a la gente a una conversión. Tendríamos una, hermano, una sociedad. Hermano, no cabría la palabra sociedad, una sociedad. ¿Sabe qué dice la Biblia de los creyentes del primer siglo que escribieron el libro de los Hechos, de Hebreos capítulo 11, y que escribieron el libro de los Hechos? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el mundo no era digno de ellos y que el resto de la humanidad no osaba juntarse con ellos. ¿Por qué razón? Porque, hermano, eran influyentes. ¿Por qué razón? Porque eran diferentes. Ese es el objetivo de la Biblia. Lo vio ahí en Egipto. Dios prosperó la palabra. Dios prosperó a Noé. Noé el profeta, el mensaje profético de Noé, y Cristo el arca. Era igual hoy. Gloria a Dios porque el profeta se murió. Bendito sea el Señor que lo quitó de la escena, que no porque hubiese sido un estorbo para los verdaderos creyentes, pero no se llevó su mensaje. Dios se lleva a sus hombres, pero no su espíritu. Dejó el mensaje. Entonces, un profeta, un mensaje y a la vez un lugar de escape, una vía de escape, un lugar provisto por Dios para la adoración. Hermano, si usted quiere lograr el objetivo de la palabra hoy, usted tiene que tornarse en definitiva a la palabra. Efesios 4:11, voy a citar a mi pastor, hermano Melquisedec. Hermano, él dice, mire, yo le pagué diezmos a Melquisedec. Entonces, él dice que si usted no ha traído a los creyentes a perfección, si los creyentes, la vida de Cristo no está siendo formada en ellos, piense, hermano, ellos tienen que pensar como Cristo, que hablar como Cristo, que ver como Cristo, que actuar como Cristo. Eso es así de simple. Si tu corazón no te reprende cuando haces lo malo, más grande que tu corazón es Dios. Entonces tienes que hacer las cosas conforme a lo que está escrito en la palabra. Para eso es puesto el ministerio quíntuple, para traer al pueblo de regreso a la palabra, para traer el carácter de Cristo de regreso al creyente. Ya me adelanté todo el mensaje, hermano. Bueno, pero mañana continuamos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Les esperamos en el siguiente capítulo de esta serie. No volverá a mí vacía.
el Señor va a prosperar su palabra para que su palabra cumpla aquello para lo cual Él envió. Cuando el Señor Jesucristo venga, su palabra, a llevar su palabra, cuando el Señor Jesucristo venga a tomar su palabra, a llevársela, no se la va a llevar vacía. Lo vemos en el siguiente capítulo. Que el Señor Jesucristo, rica, poderosa y abundantemente les bendiga.